Corintios capítulo 12. Y hoy continuamos con el tema los dones del Espíritu, segunda parte. Continuamos con esta miniserie La vida en el Espíritu. Y bueno, hemos dicho que hablar del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, hermanos, es de suma importancia, amén, para la iglesia. El domingo, hace 8 días, iniciamos diciendo algo importante. La iglesia no es una organización, sino un organismo vivo. Amén, hermano. No somos una organización, somos un organismo vivo. Pablo dice, primero a los Corintios, capítulo 12, de manera metafórica, y utiliza el cuerpo para enseñarnos que somos un organismo vivo. Y como una iglesia viva, hermano, tú y yo debemos ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia entonces no es una institución, sino una comunidad de creyentes unidos por el Espíritu Santo. Cuando decimos que somos una institución, es en el sentido que fuimos creados por Dios, amén. La iglesia, quien creó la iglesia fue Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No una denominación o una religión, sino Cristo. Ahora, en Efesios 4, 3 al 6, el apóstol Pablo dice lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. En otras palabras, hermano, como creyentes tenemos deberes y tenemos llamamiento. ¿Y sabe cuál es uno de ellos? Esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Esto significa que debes de hacer todo lo posible para mantener la unidad que produce el Espíritu Santo mediante la paz que nos une. Y para poderlo lograr, pues hemos dicho que necesitamos de la llenura del Espíritu Santo. No voy a regresar al tema que dimos hace 8 días, pero nuestros hermanos que por primera, segunda vez o no vinieron, pueden verlo en YouTube para unir la enseñanza de hoy con lo que vimos hace 8 días. Y iniciamos primero a los Corintios 12:1, y dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que, hermano, los carismas de Cristo, los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, queremos unirnos al propósito de esta enseñanza. Y hablar de los dones espirituales tiene que ver, Señor, con guardar la unidad en el Espíritu mediante el vínculo de la paz. Ayúdanos, Dios, a ser usados por ti, porque a través de los dones que nos has brindado, a través de tu Santo Espíritu, tú nos has dado diferentes ministerios, diferentes dones para usarlos, para edificarlos dentro de la congregación, para ayudar a mi hermano a crecer espiritualmente en su fe, en su vida personal, en su lectura bíblica. Señor, ayúdanos a ser un cuerpo unido a través de tu Santo Espíritu.
Ayúdanos a cumplir el propósito de que hemos sido establecidos en una iglesia para ayudarnos unos a otros en un mismo pensamiento, es decir, en Cristo Jesús. Señor, que todo lo que aprendamos el día de hoy sea para tu gloria. Y la iglesia dice, amén y amén. Quiero comenzar con esta frase de importancia para la iglesia, y la compartía el pastor David Guevara de Casa Oración Houston, y decía, y nosotros lo creemos porque viene en la Biblia. Dice, si está en la Biblia, diga conmigo, lo creo y lo practico. Ahora todos juntos, dice, si está en la Biblia, lo creo y lo practico. ¿Cuántos dicen amén? Dele una ofrenda de palmas al Señor, porque en este lugar hablamos de su palabra. Hace 8 días se dijo que ser pentecostal o pentecostés no tiene que ver, recuerden, con el nombre de una denominación. Dijimos que ¿por qué somos pentecostales o pentecosteses? Porque creemos en el énfasis de Hechos 2, como un hecho histórico y continuo, donde descendió el Espíritu Santo con poder sobre los creyentes. ¿Para qué, hermano? Para cumplir la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Predicar el evangelio. Y dijimos que somos carismáticos. ¿Por qué, hermano? Porque hacemos desorden, porque corremos por aquí por allá, porque hacemos cosas raras. No, somos carismáticos porque creemos en la continuidad ¿de qué? De los carismas, los dones del Espíritu Santo. Amén. Así es que nosotros, mis hermanos, estas enseñanzas las hacemos con amor, con respeto, pero es algo que si la Biblia lo enseña, lo creemos y lo practicamos. Entonces, la vida sin Dios, mis hermanos, ¿cuántos saben que es un desorden total? La vida sin Dios es un caos. Por ejemplo, el pecado gobierna y por ende, hermano, la vida de las personas toman rumbos que determinan en desastres y desorden. ¿Sabe por qué? Pues fue provocado y nos lleva a algo más desorden. De manera que la palabra de Dios nos instruye, mis hermanos, para llevar un orden en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo, mis hermanos, comienza con una preocupación ministerial, y es con la que nosotros enseñamos. Y enseñamos a las generaciones que estamos aquí, unos que ya vamos salida y otros que vienen de entrada, nuestros adolescentes y jóvenes, que es importante que ellos sepan la importancia de la unidad de la congregación en Cristo. Ahora dice el apóstol Pablo, vámonos al verso 3, no, ¿cuál fue el versículo en el que empezamos? Verso 1, dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí está la palabra griega, mis hermanos, y es la palabra griega imas. Esta palabra que utiliza Pablo, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, es la palabra griega imas. Y esta palabra imas, ignorar, mis hermanos, tiene un sentido. ¿Sabe cuál es? En primer lugar, como iglesia de Cristo, que creemos en el Espíritu Santo para predicar el evangelio, y para poder predicar el evangelio y edificar la iglesia, ¿qué cree, hermano? Necesitamos al Espíritu Santo. Creemos en los dones espirituales. Así es que la palabra que dice Pablo, imas, no ignoren, tiene el sentido de no rechazar o menospreciar algo muy importante. Diga conmigo, importante. Hermano, los dones espirituales son importantes para la función y bendición y edificación de la iglesia, pero no lo es todo. ¿Cuántos dicen amén? Al final del capítulo 12, el apóstol Pablo dice,
que todos estos dones de servicio ministeriales son importantes, pero él dice, pero yo os mostraré algo aún mejor. ¿Cuál es? Capítulo 13. ¿Y qué empieza a ver a Pablo? Acerca del amor de Dios en la vida de los creyentes. Amén. Entonces, mis hermanos, rechazar o menospreciar los carismas del Espíritu Santo es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque los carismas, los dones espirituales, es algo que Dios ha dado a la iglesia. Un predicador decía, la ignorancia es incompatible con la fe cristiana. Pero recuerda, la palabra ignorancia no solamente es en el sentido de ignorar, sino habla de rechazar, menospreciar. Entonces, chequemos las palabras de este predicador. La ignorancia es incompatible, con la fe cristiana. Es como rechazar la fe cristiana. No es todo, recuerden, no estoy diciendo es todo de la fe cristiana, no, pero es algo sumamente importante conocer los dones del Espíritu Santo. Dice Pablo, cuando eras gentiles se os extraviaba, dice en el verso 2. Es decir, un creyente, hermano, ignorante, es tan desviable como una persona que va a la idolatría. El creyente, hermano, que se mantiene en ignorancia sobre el asunto de las manifestaciones del Espíritu Santo, te repito, corre el peligro de ser extraviado en su fe por causa de una falta de discernimiento. Verso 3: os hago saber que nadie que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús. Entonces, nuestra comunión con Dios, mis hermanos, es sumamente importante cuando hablamos acerca de los dones espirituales. Ahora bien, rápidamente, ¿qué son los dones espirituales? ¿Qué son los dones espirituales? Bueno, en palabras sencillas, mis hermanos, solo que antes de decirte qué son los dones espirituales, debo de aclararte algo. Mira, los dones del Espíritu Santo no los puedes confundir, mis hermanos, con habilidades humanas. ¿Qué quiero decir? Hay algunos que tienen habilidades humanas, que tú tienes que aprender, hermano, a separar lo natural de lo sobrenatural de Dios. Lo natural es a Satanás haciendo copias de lo sobrenatural de Dios. En lo secular, hermano, existen, ¿cuántos conocen a magos? No a la hermana magos, no, magos. En otras palabras, hechiceros, brujos, santeros, que hoy día se llaman, fíjate que ellos tienen una estrategia bien efectiva, se dicen quiroprácticos. Y ten cuidado porque muchos de ellos no son quiroprácticos. Utilizan toda esa manera para que tengan clientes. Y lo peor es que varios cristianos han caído. Hasta cuando ellos ya les dicen, no, pero es que tú necesitas algo más profundo. Y ya empiezan a sacarte todas sus cosas, todas sus habilidades humanas. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos tener discernimiento para que no caigas en trampas como estas. Santeros que dicen que son quiroprácticos, pero que le hacen a la brujería, a la hechicería. Lo peor es que caigamos en el error todavía de invitarlos a la casa a comer. Porque hubo un caso, salud, hasta acá llegó. No, no es cierto. No es cierto. Mire, confundir, mis hermanos, las habilidades humanas con los dones espirituales es muy peligroso. Y alguien me decía, ¿y cómo saber la diferencia entre los dones naturales
Y los dones espirituales, bueno, en primer lugar, hermano, pues nunca me vas a ver vestido de blanco. O sea, por puro sentido común. Tú vas con un quiropráctico y hasta su diploma ahí de quiropráctico. O sea, es puro sentido común. Deuteronomio 18, 9 al 13, apúntalo, no lo vamos a estudiar, no es mi punto. Pero aquí vas a poder observar cómo el Señor abomina que los creyentes visiten brujos, magos, que te lean las cartas, que te lean el café, que te digan pon un plato con polvos de oro, manzanas, monedas, ponle un borreguito en la esquina con un cordón rojo. ¿Por qué se ríen? ¿Tienen sus amuletos de la buena suerte? Eso es lo que hace todo el asunto, que a veces creen, mira, tienen dones espirituales. No, esos no son dones espirituales. No tiene nada que ver con Dios. Amén, hermanos. Entonces, vámonos. ¿Qué son los dones espirituales? ¿Sí? O los dones del Espíritu Santo. Son habilidades espirituales dadas por Dios. ¿Dadas por quién, hermano? Otra vez, ¿dadas por quién? Por Dios. ¿A quiénes? ¿A quiénes nosotros? Pregunto, ¿los dones espirituales son para todos? ¿Para quiénes en específico, según la Biblia? Para los que hemos recibido a Cristo. Amén, hermano. Entonces son habilidades espirituales, diga conmigo, sobrenaturales. Los dones espirituales, hermanos, sobrepasan las limitaciones humanas. Hay una gran diferencia entre las habilidades humanas y los dones espirituales sobrenaturales. En primer lugar, hermano, porque el propósito de los dones espirituales son para edificar el funcionamiento vivo espiritual de la iglesia del Señor. Esto nos dice que los dones espirituales, mis hermanos, tienen un uso espiritual y de vez en cuando material. Ay, a ver, ¿cómo, pastor? O sea, ¿que podemos sacar dinero por los dones? No. ¿Cuántos han tenido experiencias que sin dinero el Señor les hace un milagro económicamente en salud o en tu casa y Dios te hizo un milagro económico? ¿Cuántos han sido bendecidos por esto? No estás preocupado, viene una situación a tu casa económica, de salud, no tenías dinero, pero Dios puso todo. ¿Sí o no, hermano? Como una vez el pastor Carlos Olivera nos decía que se había quedado sin gas, no tenía dinero y que el Señor le dijo, ora, usa tu fe. Y a veces uno dice, ay, no creo. Pues entonces quédate sin gas. Pero creyó, oró y dice que escuchó y dijo, hermano, un mes con gas. Todavía seguía la economía muy difícil y dice que el Señor le dijo, vuelve a orar. Y volvió a tocar el tanque. Y él decía Señor. Pero después, hermano, fueron 3 veces. Pero una vez el Señor empezó a bendecirlo económicamente. Ya vino la bendición sobrenatural económica. Y dijo, voy a ir a orar. Y le dijo el Señor, ya te di, ya no, ora. Y ya no escuchó, nada más escuchaba esto, no, hombre, compra. Hermano, entonces, no en todos son los casos. Sin embargo, no podemos ignorarlo. Amén, hermanos. Dios puede proveer un milagro supliendo una necesidad física material. ¿Cuántos lo creen? Vamos a seguir leyendo. Vámonos a los Corintios 12, del 4 al 6. Sigo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, ¿queda claro qué son los dones del Espíritu, hermano? Son habilidades espirituales dadas por Dios a los creyentes en Cristo. Y estos dones espirituales
sobrepasan tus y mis limitaciones humanas. Segundo, tienen un propósito. ¿Cuál? Principalmente edificar el funcionamiento divino y vivo de la iglesia. Amén, hermanos. Los dones no son para promovernos. Los dones no son para que subamos o subas en el YouTube que eres un hombre que haces milagros, prodigios y señales, como hoy día vemos las redes sociales llenas tristemente de muchos Simones. ¿Ah? Ahora, esto nos dice que los dones espirituales siempre tendrán un uso y un resultado divino. Pablo dice: ahora bien, hay diversidad de dones. Diga conmigo, diversidad. Pero el Espíritu es el mismo. Verso 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ¿qué dice, hermano? Es el mismo. Verso 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora, ¿qué es lo primero que observaste o escuchaste en el texto? Rápidamente, ¿alguien puede decirme? ¿Qué creen? Hay algo más. La Trinidad. La Trinidad. Escuche, hermano. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces vemos a la Trinidad en acción, mis hermanos, ¿sí o no? Está muy clara la Trinidad en acción, y sobre todo en la operación de los dones espirituales. En los evangelios Jesús decía claro algo: mi palabra es la misma de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Amén o no amén? Eso quiere decir que así como funcionó en la iglesia del primer siglo, ¿usted cree que no va a funcionar en la iglesia del último siglo? Claro que sí. La palabra de Dios es la misma, hermano. Ahora, con esto usted vaya poniendo fundamento ¿en qué? En que los dones espirituales siguen activos. Que los dones espirituales no han pasado de moda. Porque en las redes sociales encontrarás gente con renombre, con título teológico, que dicen: es que los dones ya pasaron, solamente fueron usados para que los apóstoles cumplieran su misión en el tiempo de los hechos. Y entonces nosotros, ¿cómo vamos a edificar la iglesia? Solo escritura, amén. Pero donde dice la escritura, ¿cuál fue nuestro punto? ¿Recuerdas? ¿Alguien ya se lo aprendió de memoria? Si está en la Biblia, lo creo y lo practico. Entonces, creemos o no y practicamos que los dones espirituales, hermano, sobre todo en la Trinidad, están actuando. ¿Amén o no amén? Entonces, mis hermanos, debes de poner este fundamento para ir limpiando todo ese falso concepto de que los dones del Espíritu Santo cesaron después de la época apostólica, o los consideran como metáforas o símbolos, o los que creen que los dones eran necesarios para la función de la iglesia y la escritura de la Biblia, pero ya no son necesarios en la actualidad. En resumen, hermano, los dones del Espíritu, algunos dicen, ya no están activos. Pero hagamos la pregunta: si los dones del Espíritu Santo, o más bien de la Trinidad completa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermano, ¿están involucrados en los dones, sí o no? Sí. ¿El Padre ya cambió? ¿El Hijo ya cambió? Mucho menos el Espíritu Santo, porque es Dios mismo. Amén. Entonces,
Pregunto, ¿los dones espirituales son importantes o no? No debemos ignorarlos. No debemos menospreciarlos, hermano. Es cierto, y lo decíamos hace 8 días, que aunque haya, hermano, abuso de ellos, aunque se estén usando mal en algunos sectores del cristianismo, eso no implica que nosotros lo quitemos o lo ignoremos. Ignorar el asunto, hermano, o quitar el asunto, ¿cuál? Pues de los dones, de cómo los usan, donde se habla más en lenguas, donde hablar del poder de Dios caen en algunas cosas anticristianas, ante la lógica de mucha gente. Hay gente que es la primera vez que va a una iglesia cristiana y se asusta al ver cosas duras. Nada más que algunos dicen, esto es locura para muchos, pero es poder de Dios para nosotros. Pablo no hablaba de eso, del desorden en la iglesia. Lo que Pablo hablaba era del poder de la palabra de Dios. Es una locura la predicación del evangelio, pero debe de haber un orden en la iglesia. Amén, hermanos. Entonces, no se arregle el asunto. Ay, se me salió un kikiriki. ¿Qué quiere que haga, hermano, si canto? Disculpen, no quiero distraerlos. No porque hayan excesos en algunas congregaciones, y quizá muchos de ustedes, hermano, vienen de iglesias que salieron por el abuso de algunos dones ministeriales, algunas manifestaciones fuera de orden, y buscaron una iglesia donde se hablara la palabra de Dios, y a lo mejor dijiste, ay, por fin, aquí no nos encontramos con pentecostales ni carismáticos. Y yo, pero soy carismático. ¿Pero por qué somos carismáticos, iglesia? Porque creemos en la actividad hasta el día de hoy de los dones del Espíritu Santo. Y somos pentecosteses porque creemos en Hechos 2, donde se manifiesta el poder de Dios para ir y predicar el evangelio. Amén, hermanos. Y esto debes de lo aprenderte bien, porque si alguien te dice, ¿es pentecostal, bautista, inter? ¿De qué eres? Ah, mira, soy pentecostés porque creo para ir a predicar el evangelio. Creo en los dones espirituales. Bueno, soy carismático porque creemos que los dones están activos para edificación de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Así es que no porque hayan extremos y cosas tristes y desagradables en las redes sociales, hermano, nosotros para arreglar el asunto hay que ignorar los dones. Para arreglar el asunto hay que quitarlos. No, hermano. De hecho, ¿qué familia que está atravesando un problema quita el asunto y dice, no, tápalo, que no se vea ese problema? No, hermano. Hay que atacar el problema, ¿sí o no? ¿Y cómo atacamos el problema? Enfrentando el asunto. ¿Cómo? Con sabiduría. ¿Y dónde está la sabiduría? En la palabra de Dios. Y si está en la palabra, lo creo y lo practico. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vaya notando qué importantes son los dones del Espíritu. Dice Pablo que es el mismo Señor, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu. Nota que dice que son lo mismo, hermano. No lo pluraliza, sino más bien es en singular. El Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, Dios es el mismo. En otras palabras, la Trinidad es un solo Dios. Y en eso creemos. Solamente que algunas sectas que se han colado entre los cristianos pentecosteses dicen que tenemos 3 dioses. Bueno, sí van a verlo desde ese punto de vista si no escudriñan la Biblia desde su contexto y no desde su pretexto para hacer su religión o secta. Ahora bien, hermano, Pablo hace mención de diversidad de dones, ¿verdad? Diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. ¿En dónde? En el cuerpo de Cristo. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? La iglesia.
En esta iglesia, entonces, mis hermanos, hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones en esta congregación. Algunos de ustedes tienen diversidad de dones, diversidad de ministerios, y Dios los va a llevar a operar, a actuar en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado: ¿sí sabías que tú tienes dones? Ay, sí, nos lo dicen muy seguido. Mira, ¿sabe cuál es el verdadero peligro al hablar de los dones, mis hermanos? Cuando abandonamos la palabra de Dios. El verdadero peligro al hablar de los dones es cuando como cristianos abandonamos la palabra de Dios. ¿Y sabe qué va a surgir? Ignorancia, rechazo. No, pero es que yo vi un predicador famoso, más famoso que mi pastor. Mi pastor Ángel nada más lo conocen en Tecama, y eso en Uzumbilla, y esos los hermanos que se congregan ahí. Pero mira, tú y yo debemos observar asuntos teológicos, pero desde la perspectiva bíblica. ¿Cuántos dicen amén? No desde la perspectiva de otros con renombre. Entonces, mis hermanos, hay diversidad de dones. Ahora veamos aquí también el acuerdo de la Trinidad, del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, operando a través de los dones espirituales para la iglesia. Verso 6: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, ahora Pablo, hermano, continúa dando la importancia del uso de los dones del Espíritu Santo para el beneficio espiritual de la iglesia de Dios. No vamos a ignorarlos ni los vamos a quitar. No porque se pueda levantar un falso profeta, un falso maestro, alguien que hable en muchas lenguas y resulta que no eran angelicales sino humanas. No porque pase eso nosotros vamos a llegar a la conclusión: no, ya no, vamos a cesar los dones porque genera mucho desorden. Amados, no. ¿Qué debemos hacer? Enseñar, instruir, capacitar, corregir. Es lo que Pablo dice en 2 Timoteo 3:16: para que el hombre de Dios esté plenamente preparado para toda buena obra. Entonces dice el apóstol Pablo que cuando un cristiano está operando, del griego energema, es decir, que tiene el efecto, la actividad y tiene la experiencia de los dones del Espíritu Santo, lo primero que debe reconocer, hermano, es que Dios está involucrado. Un cristiano que cree en los dones del Espíritu Santo, lo primero que debes de ver es que Dios esté involucrado. ¿Para qué? Para que obres de acuerdo a su voluntad. Que tú seas un cristiano que usas los dones que Dios tiene, que Dios te ha dado. Lo que pasa es que algunos hermanos tienen bien escondido sus dones. Alguien dijo: guardan sus dones como su cartera, que nadie la vea. Entonces tú y yo tenemos dones espirituales y ahorita los vamos a ver rápidamente. No veremos todo, habrá otra parte, hermano, que es un tema bien amplio, pero hasta donde nos permita llegar el Señor. ¿Estás listo? Acuérdese que empezamos como 2:20. No va a decir: pastor, ya se tardó. Échale la culpa a los demás, yo no fui. Sigamos. Entonces, hermano, operar en los dones, lo primero que debes de observar es que Dios esté involucrado. ¿Por qué? Porque es importante que haya discernimiento cuando alguien dice que habla de parte de Dios. Ten cuidado. Así dice el Señor. Lo primero que ataca a alguien que no es de Dios es, ¿sabe qué? Algo que se conoce como alguien que quiere más dinero. ¿Cómo se le llama eso? Se me fue la avaricia. Hermano, cuando el corazón no está involucrado Dios,
Un falso profeta puede llegar y hablarte y él puede ser influenciada malamente, no por Dios, Dios no mal influencia. Dios opera de una manera sana. Pero el corazón del hombre, según Jeremías 9:23, dice que es engañoso. No, 17:9. Jeremías 17:9. Es engañoso y perverso. Entonces, cuando el corazón, hermano, tiene avaricia por poder, por posición, por algo, puede llegarte a alguien que te diga: así dice el Señor, te voy a llevar por las naciones. Amén. Voy a hacer que te reconozcan en todo lugar. Es lo que quería, Señor. Entonces va a apelar ¿a qué? A la ambición. ¿Sabes cuánta gente ha sido estafada? Principalmente, ¿sabe por qué? Por la avaricia. ¿Sí o no? Aquí en Tecama, en su momento, hubo gente que fue afectada por gente mala, hermano, que estafó a gente adulta. ¿Sabe cómo? Un billete de lotería. Yo no sé si se acuerda. Un billete de lotería. Y yo me acuerdo que alguien que me dijo: pastor, va a venir una bendición bien tremenda a la iglesia. Y yo dije: sí, ¿por qué? Porque me acaba de llegar un paquetote. No sé, ¿sí te acuerdas, José Luis? Dije: ¿qué? Es que cuando me empieza a decir de un billete de lotería, le dije: no, ¿los tienes en tu casa? Ya había tenido un caso. Sí, aquí están. Voy para, que le habla un conocido de policía, hermano. No, voy para allá. La estaban estafando y se creyó todo. ¿Y cuánto cree que le sacaron? Ya cuando llegué, esta gente mala se peló, hermano. ¿Cuánto cree que le sacaron? 26,000 pesos. Y le dejaron una bolsita según con su billete de lotería, pero tenía piedras, papel y tijeras. No, esa es otra cosa. Piedra, papel o tijera. Ahora, hermano, esa malicia, recuerde que está dentro de la iglesia. Por eso nuestro corazón tiene que involucrar a Dios en todo lo que hagamos. Porque hay gente que te va a querer hechizar dándote cosas para que tú empieces a confiar en ellos. Que creas, al ratito te vuelves dependiente de ellos y no de Dios. Entonces, hermanos, no porque hayan falsos profetas vamos a quitar el ministerio profético. O porque hayan falsos pastores, falsos predicadores, me quieran quitar como pastor. Falsos maestros, quitemos falsos. No, hermano, vamos a quitar esos ministerios porque anda todo ese desorden. De ninguna manera. Lo vamos a confrontar. ¿Cómo? Hay que discernir. Cuando alguien dice que habla de parte de Dios, o cuando alguien dice que tiene un don de parte de Dios, bueno, pues tú tienes que tener tu Biblia y tu fundamento para saber cómo se mueven los dones del Espíritu Santo, si honran a Dios o ese hombre o esa mujer busca honrarse a sí misma y traer la gloria de Dios. Algo hemos recibido del pastor Chuy y él nos dice, porque él lo aprendió: ni una gota de la gloria de Dios intentes ganarte, porque toda la gloria es del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Déselo fuerte, es la verdad, es para nuestro Dios. Ahora, en los versículos que estamos leyendo, si alguien vemos interesado en no ignorar los dones espirituales, dígame usted, ¿quién es? Dios. ¿Es Dios o el apóstol Pablo? Es Dios, hermano. ¿Quién inspiró a Pablo a escribir primero a los Corintios capítulo 12, verso 1? Dios. Entonces, ¿quién está interesado a que usemos los dones del Espíritu Santo? Dios. Entonces, si Dios, hermano, quiere que usemos los dones del Espíritu, lo debemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos a ser usados por Dios para su gloria? Mira cuántos somos. Si todos los que estamos aquí estamos dispuestos a usarnos por Dios, seremos 3 veces más de lo que ahorita somos, 4 veces más, 5 veces más. No lo sé, solo Dios sabe.
Pero el que tenga oídos, escuche lo que el Señor te dice. Tú debes de cumplir la gran comisión, predicar el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Para ello necesitamos el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermano, Pablo ahora clasifica las áreas donde operan aquí los dones. Fíjese bien, hermano, vamos aprendiendo poco a poco. No se preocupe por el tiempo. ¿Alguien tiene que irse a Hawái, Japón? Bueno, Xochimilco, Primero, clasifica áreas. Miren lo que dice: diversidad de dones. ¿Sí dice así? Diga conmigo, diversidad de dones. Bueno, los dones, hermano, tienen el propósito de edificar la iglesia. Los dones son carismas que Dios te ha dado, habilidades sobrenaturales. No es algo tuyo. Y sobre todo se va a manifestar cuando Dios quiera que se manifieste, no cuando tú quieras. No se trata de llamas a mí. No, tú lo controlas con el poder de tu mente. Tú dile: Espíritu Santo, ahora. Eso es antibíblico. ¿Cómo que Espíritu Santo ahora? Nosotros no ordenamos al Espíritu Santo. Ahí empiezas a darte cuenta que eso es un cuento. Diga conmigo, que nadie te lo cuente. Entonces, mis hermanos, los dones tienen como propósito edificar la iglesia de Cristo. Esas habilidades sobrenaturales que Dios te ha dado a cada uno de nosotros tiene como propósito edificar las diferentes áreas que conforman el cuerpo de Cristo. Por eso son diversos dones, porque hay diferentes necesidades en el cuerpo de Cristo. Cada miembro, hermano, ocupa una función diferente en el cuerpo de Cristo. Es por eso que Pablo menciona 9 diversos dones espirituales. Ahora, también la Biblia nos habla de los dones de Cristo. ¿Sabe cuáles son? Los de Efesios 4:11. Maestro, pastor, evangelista, profeta, ¿qué más? Apóstol. Amén. Y dice que Jesús dio estos dones, apóstoles, profetas, ¿verdad?, al llamado ministerial, evangelista, maestros. Pero también hay, en Romanos 12, habla de dones en el servicio, hermano. En Romanos 12, y allá hay una lista, hermano, conjunto de dones, fíjese, de palabras y dones de hechos. Pero si usted nota en esos capítulos, mis hermanos, por tiempo, puede verlo en casa, nota los dones del Espíritu Santo. La mayoría, hermanos, son con palabras. Don de ciencia, don de conocimiento, don de lenguas, don de milagros, don de sanidad, don de discernimiento de espíritus. Entonces, estos son la diversidad de ¿qué? De dones. Ahora bien, en segundo lugar, Pablo habla, hermano, ahora de la diversidad de ¿qué? De ministerios. Diga conmigo, ministerios. Ahora, los dones son diversos, pero ahora Pablo dice que hay diversidad de ministerios. Es decir, hay muchos tipos de ministerios aquí en la iglesia que se componen por diferentes ministros, es decir, servidores. Y cada uno de los servidores que encuentras en esta iglesia, Dios les dio esos dones espirituales. ¿Para qué? Para el desarrollo y la edificación espiritual de la iglesia de Cristo. No para nosotros, no para ser visto por nosotros. Como por ejemplo, está el ministerio de la palabra, el ministerio de la iglesia infantil. Y ahí hay maestros, ¿sí o no? ¿Qué otro ministerio hay en esta congregación? El ministerio de mujeres, ¿sí o no? ¿Qué otro ministerio? El de los varones. ¿Qué otro ministerio? El de alabanza. ¿Qué otro ministerio, hermano? De jóvenes. ¿Qué otro ministerio? Audio y video. ¿Qué otro ministerio? Hasta las hermanitas que están ahí en la cocina, que a veces no las ves, ellas son sumamente importantes para esta congregación. Todos esos son ¿qué? La diversidad de ministerios. Ahora, en tercer lugar, dice que hay diversidad de operaciones dentro de la iglesia. Hay muchas actividades, como por ejemplo el servicio general
de hoy. Esta es la diversidad de operaciones dentro de la iglesia. Nuestro servicio de hoy, los servicios de varones, el servicio de mujeres, el servicio de matrimonios, conferencias, evangelismo, a los hermanos que se bautizaron, que les animo a que no se vayan y se queden en sus clases, y a los que tienen menos de 2 años, quédense. Ahí tienen a mis hermanos, da clase, ¿cuántos hubo? 2. Tienes dones, déjate usar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Van a ser más obedientes? ¿O usamos disciplina? No, pastor, porque me voy. Tranquilo. Sigamos. Entonces, toda esa diversidad de operación dentro de la iglesia, mis hermanos, son operaciones que se le pueden llamar actividades que se dan dentro de la iglesia, y en cada actividad, hermano, hay una operación de los dones que están funcionando para la edificación espiritual de la iglesia de Dios. Entonces, Pablo dice que el Espíritu, el Señor, ¿verdad?, y Dios son lo mismo. En otras palabras, que esos ministerios, dones de Cristo, como los dones del Espíritu Santo, van en común. Trabajan, el Padre trabaja independiente al Hijo. ¿Usted qué cree? ¿El Padre es individual al Hijo? Sí. Dios tiene su operación, su persona como Padre, el Hijo como Hijo, el Espíritu Santo como Espíritu Santo, pero no son individuales. En esta congregación, hermano, no crea que todos tienen que ser como el pastor, todos tienen que... No, eso no enseñamos. Porque cada uno tiene un don y su manera de servir, pero cuando observamos tenemos que seguirte catartizando, preparándote. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que cada ministerio, hermano, claro que es supervisado. ¿Cuántos saben que Pablo era supervisado en su don ministerial? Él tenía que dar un reporte a Dios de su ministerio, pero también a los demás. Y eso hacemos aquí. Entonces, mis hermanos, está quedando en claro que el propósito y la intención del uso de los dones espirituales debe resultar conforme a la buena y perfecta voluntad de Dios. Así debemos operar. Es decir, cuando yo uso mis dones espirituales que son de Dios, debo usarlos de la manera con unos resultados conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo se haga decentemente, en orden, para la gloria de Dios. Y esta iglesia seguirá creciendo. ¿Por qué? Porque hacemos todo para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le doy una ofrenda de palmas a Dios por su amor. Amén. Así es que entremos a los dones, mis hermanos. Verso 8 dice así: porque a este, ¿por qué dice a este? Bueno, puede ser este o este otro o aquel, tú. Volte con el de al lado, dígale, tú, ahí te hablan. No, pero yo me siento mal, yo ahorita tengo cosas. No importa, tú también. No, pero la verdad me conozco. Pues Dios te conoce más. No, pero tengo miedo de fallar, yo me conozco. Hermano, pues somos humanos. El Señor no llama a perfectos, pero a los que Él llama, perfecciona. Así es que, mi hermano, porque a este es dado por el Espíritu, que dice, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe, porque el mismo Espíritu, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada
uno en particular como, escuche, como Él quiere, cuando Él quiere y a la hora que Él quiera, y no cuando tú quieras y como quieras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay desafíos en estas palabras? Sí. ¿Cuál? Orden. ¿Sabe cuántos hermanos llegan? Pastor, estoy listo, dígame, ¿en qué sirvo? Y le dije, en preparándonos para servir. ¿Qué es eso? No, tienes que pasar un tiempo. Te vamos a preparar. ¿Cómo cuánto tiempo? Mínimo 1 año. Ok, pastor, vengo en 1 año. Y ya no los volvimos a ver. Es que, pastor, yo tengo fuá. Le dije, mira hermano, reconozco como pastor que me ha faltado mucha sensibilidad, mucho aprendizaje en su momento dado, porque por mi ignorancia, por mi falta de madurez, perdí a muchos buenos hermanos, que no supe cómo trabajar con ellos. Pero no quiero que me pase ahora aquí y así. Hemos sido pacientes, trabajando, enseñando. Y algo les enseño. Les voy a dar un tip para los que ya están como que voy a servir. Bueno, en el servicio el Señor te va a probar, porque quiere que de un peldaño en el que estabas crezcas a otro. Y si te prueba y dentro de esa prueba no te gusta y te enojas, o a mi manera o no. No, es que no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Así es que dígale al que está a su lado, aguante la vara. Aguante, porque nosotros aguantamos. Yo fui catartizado y perfeccionado de una manera muy brusca. Y cuando le preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué permitiste que viviéramos tantas cosas tan difíciles en el área del ministerio? Y dijo, para que cuando tú seas pastor no hagas lo mismo. Entonces hubo cosas que hice, pero no con una mala intención, sino por falta de preparación. A mí no me prepararon para ser pastor, fue el llamado del Señor. Yo le rogaba a mi pastor que me instruyera, que me metiera al instituto, y me dijo, espera tu tiempo. Entonces, hermano, nuestro primer instituto fue la sierra, fue predicar el evangelio ahí. Ahí Dios tuvo que catartizarnos, perfeccionarnos, quitándonos todo. Nuestra economía, el Señor la quitó, fue nuestro caso. Cuando yo comento esto, no es para que tú vivas mis vivencias, no. Dios trabaja con cada uno de nosotros de diferentes maneras, pero la manera que Dios trabajó con mi esposa y conmigo no fue fácil. Lloramos, sufrimos. Aproximadamente duró nuestra perfección 14 años. ¿Ya terminó? No, sigue. Pero ahora seguimos creciendo. No nos estancamos. No te estanques. Sigue creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Vámonos. Primer don que Dios da para la edificación de la iglesia. ¿Estás listo? Primero, palabra de sabiduría. Logos sopías. Esa es la palabra griega. Logos, palabra de sabiduría. Ahora, este don de sabiduría, mis hermanos, significa la capacidad de aplicar la sabiduría divina en situaciones específicas, pero sobrenaturalmente. Por ejemplo, 1 Corintios 2:10, el apóstol Pablo aplica este don de esta manera. Pero a nosotros Dios nos lo reveló por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Diga conmigo, todo lo escudriña. ¿Qué significa? Que Él va a hablar todo de ti. Todo lo que hagas ocultas saldrá a la luz. Por eso debes ser un cristiano íntegro, no medio íntegro, no medio bueno, no medio santo, no medio puro, no medio juro, no medio justo. No, debes ser totalmente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas,
y con todo tu corazón. Tú debes de ser un cristiano totalmente entregado a Dios. ¿Por qué? Para empezar, este don de sabiduría y la sabiduría que todo cristiano tiene, de Santiago 1:5. ¿Recuerdas a Santiago decir, si alguno tiene falta de sabiduría, esa sabiduría no es la misma del don de sabiduría de 1 Corintios capítulo 12 verso 8? No es el mismo. La sabiduría que habla Santiago es la sabiduría para la vida práctica. La sabiduría que está hablando aquí el apóstol Pablo es una sabiduría, mis hermanos, fuera de lo sobrenatural. El don de sabiduría es dado solo a algunos, mis hermanos, porque es un don muy diferente al don de la sabiduría, vida práctica. El don de sabiduría es cuando nos encontramos frente a una situación apremiante, hermano, lo que humanamente no podemos resolver. No vemos la salida, no vemos la solución. Estamos ante un problema, hermano, que quisiéramos renunciar o quitarnos la vida. Entonces Dios, por su voluntad, capacita a uno o se manifiesta aún por quien menos tú te lo puedes imaginar. Hasta puedes decir, oye, pero ese no está ni en Ujieres. Pero Dios lo manifestó. ¿Por qué? ¿Porque es más justo? ¿Porque es más recto? De ninguna manera. En primer lugar, Dios habita en un corazón donde hay luz. ¿Qué quiero decir? Que habita Cristo. Tú puedes operar con estos dones directamente o indirectamente en la iglesia, pero eres una persona humilde que no buscas que la gente te alabe. Y eso que yo no estoy en el ministerio. No, ni siquiera hablas. Eres alguien que le dice, Señor, gracias porque me usaste. Este hermano, amigo, primo tenía un problema y Dios te dijo, ¡pum!, habla. Y hasta tú dijiste, ¿quién soy? Ay, ¿qué? Pero allí es donde el Espíritu Santo te motiva y te dice, eres un corazón usable. Acércate a los pastores o a quien más confianza le tengas y dile, quiero prepararme porque mi corazón es tierra fértil. ¿Cuántos fértiles hay aquí? ¿Cuántos quieren dar fruto? ¿Cuántos quieren dar más fruto? ¿Cuántos quieren dar mucho fruto? Dispón tu corazón. La disposición es la primera área para que seamos bendecidos por Dios. No hay disposición, pues no hay poder. Porque para poder hay que tenerlo primero. ¿Qué? Hay que creer. ¿Cuántos dicen amén? Al que cree, todo le es posible. Entonces este don de sabiduría, mis hermanos, es humanamente incomprensible, humanamente imposible. La sabiduría es la que habla bien de parte de Dios, la que dio una instrucción correcta. Por este don, hermano, sobrenatural, es evidente que no venimos, ay, pues yo creo, yo pienso. Mira, ten cuidado, porque cuando alguien venga y hay, por lo que hoy ya escuchaste, y quieres probar si tienes el don de sabiduría, ten cuidado. No voy a decir, bueno, yo creo, hermano. Si alguien escucha, aguas, detente ahí. Si no es yo creo. ¿Cómo alguien que no conoce la vida puede darte un mensaje? El mensaje de Dios siempre va respaldado con su palabra. No es yo creo, yo siento o yo pienso. No es, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia. Entonces el don de sabiduría no es algo humano, es algo sobrenatural. Es cuando Dios por medio de su Espíritu Santo le da a alguno una sabiduría divina que sobrepasa la capacidad del ser humano. ¿Cuántos recuerdan a José, mis hermanos? Y su consejo a Faraón, Génesis 41, 28 en adelante. ¿Cuántos recuerdan a José? ¿Recuerdan qué tenía el Faraón? Por tiempo no lo leemos, léalo en casa, pero este es un caso de una sabiduría que Dios da.
Algo que presenta Génesis 39 de José es que dice: y Jehová estaba con él. Hermano, ten cuidado, porque a un árbol por su fruto lo conoces. O sea, alguien que no tiene vida en el espíritu, no se entrega a Dios, no lee ni la Biblia y te dice: así dice el Señor, sea tu hijo, sea tu esposa, sea tu esposo, si no tienen fruto digno de arrepentimiento, no le creas. Pues tiene que haber fruto. ¿De qué? De una vida escondida en Cristo, según Colosenses 3:10. ¿Cuántos dicen amén? Pero si papá, mamá, escuchen, están en el proceso del Señor y su vida está, claro que los papás tienen desafíos, ¿sí o no, varones? Mamá tiene desafíos, ¿sí o no? Pero te lo están comprobando con su vida, que están esforzándose en Cristo que les fortalece. ¿Qué debemos hacer los hijos? Honrarlos, respetarlos. ¿Escucharon, jóvenes? Aunque no haya muchos amenes de los jóvenes y adolescentes, son tus padres. Y el primer discernimiento que vas a tener si eres sabio, hónralos. Esa es la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? José entonces, hermano, le dio un consejo a Faraón. Podemos encontrar Primera de Reyes 3:16 al 28. Aquí en, hermano, Salomón y su juicio sobre la madre que reclama a un hijo. ¿Cuántos recuerdan esa escena? Estas dos mujeres que se dedicaban a la vida fácil, pero ¿recuerdas qué hicieron? ¿Qué hizo una de ellas? Muere su hijo y la otra mujer estaba dormida. Imagínense, ay, ¿cómo estaba esta mujer que ni se dio cuenta? Yo le llamo a eso mujeres de milagro. ¿Por qué? Porque se duermen de noche y resucitan hasta el otro día. No se dio cuenta de nada. Y esta otra mujer, ¿sabe qué hizo? Le cambió el hijo. Y entonces estaban peleando. Bueno, total, llegan hasta el juez, es decir, hasta Salomón. Y Dios le da el don de sabiduría, porque esta mujer: no, que es mi hijo, no, que es el mío. Dice Salomón: ¿saben qué? Voy a partirlo. ¿Y qué hizo la mamá falsa? Lo falso siempre sale a la luz. ¿Por qué? Por su indiferencia. Alguien que dice que ama a Dios pero es indiferente, saldrá a la luz. Entonces esta mujer, su indiferencia, ¿sabe cuál es? Que lo partan. Y dice Salomón: esta no es la mamá. ¿Cómo una mamá que nació su bebé por sus entrañas va a permitir que muera su hijo? ¿Cuántas no mamis han preferido morir por causa de sus hijos, cierto? Entonces, cuando la verdadera madre dice: no, 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 que se lo quede, ¿qué hizo Salomón? Esta es la mujer. ¿Quién le dio la sabiduría sobrenatural? Dios. Por eso dice que en el tiempo de Salomón no había un rey tan sabio como Salomón. Pero ¿sabes? Salomón lo pidió. Fíjate que dijo: Señor, guíame. Fíjate lo que hace un líder. Señor, dame sabiduría para guiar tanto pueblo. Y Dios le dijo: Salomón, Ricardo, bueno, hablando, ¿no? Pancracio, como no me pediste riqueza, pero sí me pediste sabiduría, te doy la sabiduría, pero también te añado riqueza. ¿Solo para los hombres? No, también hay mujeres bien sabias. ¿Sí o no, mujer? ¿Eres una mujer sabia que edificas tu casa? Amén. Entonces, mis hermanos, otro asunto. ¿Cuántos recuerdan en Hechos 6, 8 al 14? Esteban ante los judíos que lo terminaron matando. Él dio una palabra, hermano, de sabiduría impresionante, pero le costó la vida. Vámonos al segundo don, mis hermanos. Voy a terminar, no vamos a terminar. La palabra de conocimiento. Entonces, el don de sabiduría, ¿queda claro, hermano? No tiene que ver con la sabiduría de Santiago capítulo 1 verso 5, vida práctica. No, este es un don especial que da el Espíritu Santo a algunos, una sabiduría
divina que sobrepasa la capacidad del ser humano para arreglar asuntos específicos. Número 2, palabra de conocimiento, es decir, logos, gnosis. Aquí la palabra es gnosis, conocimiento, es decir, el don de ciencia y conocimiento. ¿Qué significa? Es la capacidad de entender y aplicar el conocimiento divino. Por ejemplo, 1 de Juan 2:20, pero vosotros tenéis un ungüento, de la unción del Santo y sabéis todas las cosas. Hermano, este don es sumamente importante que lo entendamos. Miren, a mí por falta en su momento de entendimiento de este asunto, no los pude enseñar en su momento bien, y cuando daba algunos consejos, al no enseñarlo e instruirlo bien a la iglesia, es difícil aceptarlo, pero hay que aceptarlo. Pero hoy tú lo sabes, para que no digas, es que a mí no me dijo, pastor. Este don, mis hermanos, ¿qué es el don de ciencia? Bueno, ya vimos el de sabiduría, palabra, ¿verdad? Que Dios da para problemas, circunstancias difíciles. Ok. Aquí palabra ciencia no refiere, por ejemplo, no habla de ciencia humana, de matemáticas, química, física. No es de que, papá, pide a Dios sabiduría, no, porque tengo problemas en matemáticas, química, física. No. Aquí la palabra ciencia, mis hermanos, no tiene que ver ni siquiera con Albert Einstein, ningún científico, hermano. La palabra ciencia es la palabra griega gnosis, que significa saber o conocer algo. Repito, saber o conocer algo. Pero este conocer o saber, hermano, no viene por mis estudios de que yo estoy descubriendo por las redes sociales, o que ando ahí viendo a ver qué haces, qué no haces, qué dices, qué no dices, qué ves, qué no ves. No, mis hermanos, este don es por medio del Espíritu Santo. Es un conocimiento de algo que tú no sabías, que tú no estudiaste, no lo investigaste, tú no lo descubriste. Fue Dios quien te lo reveló en el momento para una situación de aclaración en la conciencia de un creyente. En otras palabras, este don, hermano, revela hechos o pensamientos secretos que da a conocer Dios. Tú puedes venir, por ejemplo, este don de conocimiento mayormente opera, hermano, para el beneficio de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que piensa que cuando nosotros hacemos algo o les decimos algo que va en contra de tu criterio, puedes decir, no, el pastor seguramente ya le dijo a mi esposa. No, mi esposa ya me echó de cabeza, pero nada más que me la vea. Le voy a mostrar el poder de un cristiano poderoso carnal. ¿Sí sabías que hay cristianos poderosos carnales? Sí los hay. 1 Corintios 3, chéquenlo. Pero también hay cristianos poderosos espirituales. El cristiano poderoso espiritual es aquel, hermano, que si Dios a ti te da el don de ciencia, esto quiere decir que alguien puede venir y me pregunta, oiga, pastor, mire, ¿me puede aconsejar en esto, en aquello? Y de repente el pastor o alguien más, quien Dios le da el don, escuche, hermano, va a sacar otras cosas y vas a empezar, no, pastor, ya párele, espéreme, yo no le pregunté eso. Y tú, ay, de veras, ¿verdad? Es cierto que he aprendido algo. Lo enseñaba mucho el pastor Dani. Me decía, mira, Ángel, cuando alguien te pregunte, contesta. Cuando no te pregunte, no contestes. Pero si Dios te mueve a algo, háblalo. O sea, tú puedes venir, hermano, con una situación, pides un consejo y de repente salió algo y dijiste, incomodó y te hizo enojar. Y dices, es que eso yo no le pedí consejo, pastor. Pero esa es la palabra, el don de ciencia, porque eso tienes oculto y solamente se te está revelando a ti.
No es algo que nosotros revelemos a la iglesia o le digamos a la iglesia, es algo tuyo. ¿Por qué cree que muchas veces, hermano, no vamos a consejería? La consejería significa revelar ¿qué? La palabra de Dios, recordarte la palabra de Dios. Palabra de ciencia, hermano, cuando hablamos de revelación, Dios me dio una revelación, usted no se asuste, porque no quiere decir que voy a quitar la palabra de Dios para poner algo mío. No, revelación tiene que ver muchas veces con las responsabilidades que Dios ha venido a tu vida, te ha venido anunciando, te ha venido que quites de tu vida, pero no la quitas. Y he tenido casos que incluso se van de la iglesia porque han venido, piden una consejería, pero el Señor, hermano, ¿qué cree? Me empieza a revelar cosas y me dice, habla esto, dile esto, dile que esto que está haciendo es el problema que tiene es por esto, lo que está haciendo se lo está formando, no tiene eso, y entonces empieza la incomodidad. Entonces, hermano, queda claro que el don de ciencia, Dios va a revelar cosas ocultas. ¿Cuántos van a venir a consejería? No, hombre, no, pero mira, tú debes de estar gozoso y bendecido. ¿Por qué? Porque cuando vengas a consejería, tú vas a venir con un corazón sano, dispuesto, bendecido y con una conciencia bien tranquila. ¿Sí o no? Dígale al que está a su lado, échale ganas, hermano. Si es de tu confianza. Entonces, termino, hermano. Este conocimiento, revelación, funciona muchas veces en la predicación. Tal vez tenían la intención de, al final le voy a pedir un consejo al pastor, pero ¿qué cree? Hay palabra de ciencia, Dios está hablando cosas. Y ya dices, no, ya para qué voy. Ya había apartado mi día, ya para qué voy. Ya el Señor me habló. Entonces Dios puede usar a un hermano, pero debes cuidar porque hay hermanos, en los dos sentidos lo dije, de que hay hermano, de preocupación, y hay hermanos, hay gente, ¿sabe cómo le llaman hoy día a esa gente? Les llaman buzos espirituales. ¿Quiénes son los buzos espirituales? Los que se meten a tus redes sociales para investigar y ver quién fuiste, quién eras, qué hiciste, qué no hiciste, y dicen, dice el Señor, y tú es, y dices, claro que viste en mi Facebook. Claro. Hermanos, usted no sabe, pero lloro por esos jóvenes, las dos, lloro y oro por esos jóvenes que sé que Dios tiene un don en ellos. Y uno de ellos ya se me olvidó decir, se me acercó y dijo, pastor, no me ha añadido. Y le dije, en eso ando tranquilo, pero está bien, porque esos jóvenes necesito. He llorado y he sufrido por otros jóvenes que se me han ido, por no enfocarse bien en el Señor. Oro por ellos, sigo orando por ellos, porque sé que tienen dones. Hay hermanos que pueden ser usados, pero les falta algo. ¿Qué? Un corazón humilde, sometimiento, sujeción a la autoridad. Entonces, mis hermanos, este don opera muchas veces en la predicación, en algún pecado, alguna enfermedad, alguna situación oculta. Pero ahí, hermano, tú debes de decir, Señor, gracias porque me has hablado. ¿Cuántos dicen amén? Ya lo escuchaste. Para que no te ofendas, si el Señor le revela algo a un hermano y viene a ti, claro, con testimonio y con ética espiritual. ¿Amén, hermano? Y dice, hermanita, es que te pedí un consejo. Y de repente el hermanito empezó y claro, primero te escuchó. Y de repente, ¡fum! Y empezó a hablar más. Y ya le empieza, hermanita, ya.
Yo nada más vine a esto, no me voy. Y hay gente que se va. Entonces Pablo, hermano, habla de otro don. No, hasta aquí detenemos. Estos dos dones, el de la sabiduría y el don de ciencia, hermano, son dones que deben operar en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos están listos para que el Señor los use? Póngase de pie, mi hermano, por favor. Y eso que apenas estamos empezando. Hermanos, siento de parte de Dios decirles algo. Yo quiero pedirle a la iglesia, ahí donde estás, yo quiero pedirte que antes de que nos vayamos, ¿qué te parece si te hincas con tu familia? Llama a tus hijos a tu lugar. Si están en adolescentes, no te preocupes, o si ya van a terminar, llámenles. Pero yo quiero pedirles que abracemos a nuestros hijos, que los tengamos a nuestro lado. Así es que ve y llama. ¿Sabes? Te voy a decir algo con mucho amor y respeto. ¿Sabes que a veces vamos a tener hijos Lázaro? ¿Alguien recuerda a Lázaro, el que resucitó a Jesús? Pero a veces también pueden haber padres Lázaros. A veces pueden haber mujeres Lázaros, hombres Lázaros. ¿Sabe qué quiero decir? Lázaro murió, ¿cierto? Entonces te hablo metafóricamente. A veces podemos estar muertos espiritualmente. El Señor nos visitó hace un momento. El Señor está aquí. Yo quiero pedirles en el amor del Señor que tomes a tus hijos ahí donde estás, que los tomes de las manos